Buenas tardes a todos. Nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en este congreso de la Red Pop. Quiero aprovechar este foro para una felicitación a la mesa directiva. Han hecho un trabajo extraordinario en realizar este congreso y han sido sumamente atentos en toda la parte de apoyo y coordinación y soporte técnico. Entonces, bueno, pues me gustaría comentar este panel que está compuesto por Susana Herrera. Ella es del Instituto Tecnológico de Occidente en Guadalajara, México. Luisa Mazzarani, ella es de Brasil, y Sandra Murielo de Argentina. Les voy a pedir a cada una que se presente brevemente a la hora que haga la presentación. La dinámica va a ser la siguiente. Cada una tiene 10 minutos bueno, se presentan y luego 10 minutos para hacer su presentación y después vamos a pasar a las preguntas. Entonces vamos a comenzar con Susana, por favor. Muchas gracias, Elaine. Buenas tardes a todos, buenos días o lo que corresponda en cada latitud donde nos escuchen. Quiero agradecer la invitación y la oportunidad de estar aquí con mis queridas colegas presentando y comentando acerca de la situación, de las dificultades, de los obstáculos y de la situación en general a la que pues, nos hemos enfrentado en los diferentes programas de estudio vinculados a la comunicación de la ciencia o dedicados a la formación de comunicadores de la ciencia. Agradezco mucho esta oportunidad porque, bueno, creo que aprenderemos todos, todas, de las experiencias de cada uno de los programas en diferentes países. Voy a compartir mi pantalla para presentar rápidamente algunas cuestiones precisamente relacionadas con esta problemática. Ustedes, por favor, me dicen cuando ya vean la pantalla. ¿Se ve Sí, ya ya la pantalla? sí se ve, Susana. Muy bien. Espero que pase a modo presentación. Sí se ve, ¿verdad? Ok. Bien, como les comentaba Elaine, yo colaboro, trabajo en la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, que es una ciudad en México. He colaborado ahí pues desde su fundación prácticamente, sobre todo en el área de comunicación de la ciencia. Eh, es, digamos, esa es mi afiliación principal y soy fundamentalmente profesora e investigadora en esta área, ¿sí? Eh, de los últimos años, sobre todo relacionado con trabajo en comunicación de problemas socioambientales y trabajo con comunidades marginadas en nuestro país y sobre todo en la región de Occidente. Pues esa sería una muy breve presentación mía. Lo importante, digamos, ahora es comentar con ustedes, compartir cuáles han sido nuestros principales desafíos y nuestros principales aprendizajes en estos tiempos de pandemia, ¿sí? En este programa de formación, fundamentalmente de investigadores en comunicación pública de la ciencia. Para dar un contexto muy rápido, esta maestría en comunicación de la ciencia y la cultura empieza en el 99, tiene ya más de 20 años de trabajo, es uno de los primeros posgrados a nivel de maestría, digamos, en América Latina, y lo que propone es un enfoque sociocultural de abordaje del estudio de la comunicación pública de la ciencia. Con eso queremos decir que abordamos tanto el contexto y las instituciones, es decir, esta dimensión estructural del quehacer de la comunicación de la ciencia, pero también la dimensión subjetiva, es decir, los imaginarios y los significados, el sentido que los diferentes públicos, diferentes actores sociales dan a la ciencia y a los productos de comunicación de la ciencia. Entonces, pues muy rápidamente ese es el enfoque sociocultural que nosotros planteamos para el estudio de la comunicación de la ciencia. Insisto en que nuestro principal asunto y nuestro principal enfoque en esta maestría es la investigación. Es decir, nosotros no formamos comunicadores de la ciencia, sino investigadores en comunicación de la ciencia.
digamos, dentro de los múltiples desafíos que nos ha propuesto la pandemia en este trabajo de formación de investigadores en comunicación de la ciencia, pues es algo que compartimos todos a nivel global y muy particularmente en América Latina, que pues fue esta situación de incertidumbre inmediata ante, digamos, las nuevas condiciones que se presentaron hace más de año y medio, de incertidumbre en términos de cuánto iba a durar, qué iba a pasar, de qué se trataba, etcétera, cuestiones que hemos ido más o menos entendiendo a lo largo de este tiempo. Obviamente el confinamiento que transforma y trastoca toda la vida social y todas las relaciones, digamos, que establecemos, y todo esto demandaba una respuesta y una adecuación muy rápida, ¿sí? A las formas de trabajo en términos de la interacción con los estudiantes, con los proyectos de investigación, con los profesores entre sí, etcétera. Demandó este aprendizaje de interacciones no presenciales que no necesariamente teníamos asumido, porque no es lo mismo tener eventualmente algunos cursos virtuales, nuestra maestría ha sido totalmente presencial, que enfrentarse a la necesidad de todo ser virtual y además, pues tener que realizar investigación sin la posibilidad de la interacción presencial, ¿no? En un segundo momento, pues ya la institución pudo hacer alguna planeación mucho más explícita para los siguientes semestres. Se implementaron en términos de infraestructura tecnológica plataformas comunes como el Canvas, Teams, etcétera. Digamos que la institución sí ofreció, pero hasta, digamos, unos meses después, una respuesta de infraestructura para poder abordar de mejor manera estas problemáticas, y a la fecha tenemos modalidades mixtas, es decir, se empieza un poco ya lo presencial, se retoma, pero todavía muy parcialmente en la institución, cuestión que cada institución, es la verdad, hay que decirlo, ha hecho lo que ha podido o lo que ha tratado de dar como mejor respuesta, porque no hay lineamientos muy claros a nivel nacional. Entonces, bueno, se han ido dando respuestas más bien institucionales. Una cuestión muy fuerte, pues que sabemos todos, es que hubo una irrupción del trabajo, del estudio y de otros contextos en el espacio privado, y eso transformó nuestra vida cotidiana, y es algo con lo que también tenemos que lidiar, ¿no? Con cómo emocionalmente acompañar también a los estudiantes en estas circunstancias y a los mismos profesores, ¿no? Se establecieron metodologías de enseñanza nuevas, diferentes, dio lugar a la creatividad metodológica, como decimos, porque había que hacer muchos ajustes, ¿sí? Desarrollar nuevos recursos pedagógicos y concretamente en investigación, pues nuevas metodologías de investigación, porque no solo era la docencia y la asesoría a distancia, sino también, insisto, y algo muy importante, el trabajo de campo se modificó. Ya no podemos ir a las comunidades, ya no podemos estar cerca haciendo etnografía, haciendo entrevistas, haciendo encuestas. Por lo pronto todo se ha transformado a una interacción virtual que demanda, insisto, mucha imaginación, pero también subsanar muchos obstáculos, porque las comunidades marginadas, que son algunas de nuestros actores sociales con los que trabajamos, pues no tienen esta infraestructura para tener interacción virtual, ¿no? Entonces hemos tenido que ir a instalar en algunos casos esta infraestructura, entrenar a algunos de estas personas para poder estar interactuando con ellos a distancia, ¿no? Y pues los mismos objetos de investigación se han modificado, y eso es muy interesante, difícil pero interesante, porque por ejemplo los estudiantes que trabajan investigando museos, pues les cerraron los museos de un día para otro, ¿no? Y transformaron totalmente la forma de interacción y de trabajo. Algunos fueron a la virtualidad, los museos, pero otros no. Entonces, pues muchos proyectos de investigación tuvieron que transformarse radicalmente. Ya teníamos algunos desafíos desde antes de la pandemia, cuestiones que seguramente compartimos también en muchos contextos, como la necesidad de la interdisciplinariedad, que hay muchas prácticas de comunicación emergentes por el surgimiento de tecnologías y su vertiginosa velocidad de cambio.
los problemas de interculturalidad, la demanda de interactuar entre diferentes formas de conocimiento, es decir, estos cuestionamientos al saber científico como única verdad, y de ahí la lucha por la verdad, y este giro radical de la comunicación de la comunicación de la ciencia que nosotros estamos proponiendo hacia los problemas sociales, insisto en la complejidad y la incertidumbre, y la emergencia de nuevas formas, de nuevos comunicadores de la ciencia entre, sobre todo, los activistas. Todo eso ya lo teníamos antes de la pandemia, pero viene la pandemia y se inserta, como está ese globito ahí, totalmente en tanto los problemas como los objetos de investigación. Entonces tenemos de repente a la ciencia con una enorme visibilidad en el espacio público, pero a la vez nos enfrentamos a una cultura científica muy débil, al menos en nuestro país, y muy probablemente lo compartimos en Latinoamérica. Es decir, pues un campo muy fértil para las fake news y para las infodemias y todo esto, porque hay pues un déficit muy grande en términos de la incorporación de la ciencia como elemento para pensar y para asumir la realidad, ¿no? También modificaciones entre las relaciones de la ciencia con la sociedad por la desconfianza que se establece en las instituciones, percepciones de muchos tipos respecto a la ciencia y a estas instituciones, asuntos de recortes presupuestales, etcétera, ¿no? Entonces, son estos nuevos problemas de investigación que se van colocando porque la realidad social se transforma de un día para otro, y lo que ya les comentaba, que son estas restricciones metodológicas, ¿no? Entonces surgen nuevas preguntas, hay que inventar y crear nuevos modelos de trabajo en investigación y proponer nuevos enfoques. Se demanda una gran imaginación sociológica para descubrir, identificar estos fenómenos sociales emergentes y situarlos como problemas y objetos de investigación, mucha creatividad en la interdisciplina. Ahora, más que nunca, estamos trabajando con colegas de otras disciplinas para abordar los problemas, construir estos nuevos objetos de investigación, y hablaba ya de la necesidad de la etnografía virtual, la interacción con el objeto de manera virtual, la interacción entre sujetos también de manera virtual, entre los investigadores y los sujetos de investigación. Ha demandado una gran adaptación y flexibilidad. Pero a la vez, esta nueva realidad y estas nuevas condiciones, pues traen también algunas nuevas posibilidades de trabajo que pueden ser ventajosas, ¿no? Ahora podemos recibir estudiantes en línea, nunca habíamos tenido nosotros cursos, ni profesores, ni estudiantes que estuvieran en línea. Tenemos estas modalidades mixtas ahora en las que tenemos algunos estudiantes presenciales, digamos de modo presencial, y otros en el mismo curso y al mismo tiempo participando en línea. Hemos podido tener una mucho mayor participación internacional, tanto de estudiantes como de profesores, invitados, expertos del mundo, que ahora de repente pueden dar una sesión, una conferencia. Hay un mucho mayor intercambio de experiencias, como este foro precisamente, y pues hemos crecido en las posibilidades de adaptabilidad, ¿no? En síntesis y cerrando, pues hemos colocado en el centro esta importancia tanto de la interdisciplina como la pertinencia social. Identificamos riesgos en muchos sentidos, y colocamos en el centro el valor de la ciencia y su comunicación en problemas complejos globales, ¿no? Pero esto como un debate, como algo que nos desafía, porque no es nada más decir la ciencia es muy importante y hay que comunicarla. Estamos enfrentando muchísimos problemas para identificar las mejores formas de hacerlo, de dialogar y de tener una interacción productiva con otros actores sociales, ¿sí? Y esto pues nos ha llevado a nuevos sentidos y nuevos roles de la comunicación pública de la ciencia que estamos colocando precisamente como problemas y objetos de investigación desde nuestro programa. Muy rápidamente, ese pues, es el panorama de nuestro programa de formación en la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura. Estaré muy interesada en escuchar a mis colegas y las preguntas que surjan. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Ahora cedemos la palabra a Luisa, por favor. Luisa, te presentas y antes de tu presentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hola a todos y todas. Yo soy Luisa Mazzarani.
Soy coordinadora del Instituto Nacional de Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología y soy investigadora de la Casa de Osvaldo Cruz, Fundación Osvaldo Cruz. Hago investigación, pero también actividades prácticas en divulgación de la ciencia. Y ahí justamente en Fundación Osvaldo Cruz yo participé del grupo que creó la maestría de divulgación de la ciencia, tecnología y salud, ahí de Casa de Osvaldo Cruz, y fui la coordinadora desde 2016, cuando creamos la maestría, hasta julio de este año. Y bueno, Fiocruz es una institución de investigación en salud. Tiene una parte de public engagement, de divulgación de la ciencia muy fuerte desde históricamente, desde hace algunas décadas, pero desde los años 90 tiene un museo muy lindo de ciencia. Y en 2009, creo, creamos una especialización en divulgación de la ciencia y justamente fue como parte de todo el proceso para crear la maestría. La maestría no es específica para ciencias de la comunicación, como el caso de ITESO, ahí es bastante diversa y lo hicimos diversa de propósito. Creemos que es muy importante tener cursos más focados porque se permite profundizar algunos temas, algunas áreas, pero también nos parece importante que tenga otros cursos que sean diversos, de forma que los estudiantes y también los temas todos sean bastante diversos. Así es importante decir que en Brasil hay un curso anterior, una maestría anterior, la primera, que es de la BJOA en Campinas, y nosotros somos la segunda maestría específica en divulgación de la ciencia. Una persona puede hacer una maestría o un doctorado en divulgación de la ciencia, pero no en curso específico en que todo es preparado para pensar en la divulgación de la ciencia. En nuestro caso es investigación. En Brasil hay dos tipos de maestría, una lo que llamamos de profesional, que es más para práctica, y la otra que es académico, que es para la investigación, que es nuestro caso. Y ¿quién puede hacer? ¿Quién puede ser candidato? Una persona que tenga universidad, un curso universitario, puede ser biólogo, físico, comunicador, periodista, artista, puede ser una diversidad muy fuerte. Lo que sí es importante es que tenga un proyecto, un anteproyecto en divulgación de la ciencia para que mantengamos una discusión diversa, pero específica y en divulgación de la ciencia en el campo. Bueno, con la pandemia, como todos los cursos, fue una pesadilla. Nosotros hace mucho tiempo, desde, en verdad, cuando creamos la especialización, hay toda una necesidad muy fuerte de tener una maestría o una especialización en línea. Queremos hace mucho hacer una, pero no hicimos todavía porque nos parece que hay que pensar distinto y crear estructuras distintas y todo. Pero nos tocó la pandemia y como músicos de jazz tuvimos que hacer una improvisación. El primer paso fue preguntar a los estudiantes qué les parecía, si estaba bien que empezáramos de esa forma más de improviso. Todos dijeron que sí. Después un cambio de idea, pero ahí ya estaba. Preguntamos también las condiciones técnicas y de internet, de computadora y todo. Incluso Fiocruz ofreció a los que necesitaban computadores, chips de internet y cosas así para apoyar técnicamente. Y bueno, entonces empezamos a hacer disciplinas remotas en línea. Los profesores tuvimos mucha libertad de decidir si usábamos, la institución nos ofreció el Zoom y el Team, pero también nos dio libertad para decidir cómo hacíamos. Entonces,
varios de nosotros empezamos a intentar formas distintas, siempre con un diálogo con los estudiantes, lo que a pesar de toda la propuesta de diálogo tampoco es fácil, porque fue difícil para todos, ¿no? No era algo que estábamos preparados. Nadie estaba bien mentalmente y o sea que era todo bastante complejo en todos los sentidos. Pero avanzamos y lo que es bastante interesante es que el grupo que les tocó la pandemia el año pasado tenía mucho más dificultad de manejar las cosas, mientras que el grupo que entró este año, en 2021, ya vino con una forma muy distinta de relación con la tecnología y todo. Incluso el grupo del año pasado decía, no podemos tener muchas horas por día, tenemos que hacer la división distinta, y el grupo de este año no quiere parar de hablar y de charlar y todo, es bastante interesante. Entonces creo que claramente los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación muy fuerte y creo que se expresó de forma muy fuerte también durante la pandemia. Tenemos muchas cosas en común con lo que mencionó Susana. Aprovechamos para invitar personas de otros países, de otras partes de Brasil, lo que hizo toda la discusión bastante rica, no muy profundizada por la forma de las herramientas en línea, pero con una capacidad ahí de tener mucha gente interesante, todo. Hicimos incluso proceso de selección en línea, ya 2 veces, ahora estamos justamente en proceso de hacer la selección para 2022, pero el año pasado también tuvimos que readaptar porque la forma de hacer la prueba, entre comillas, todo era más complejo, pero hicimos. Y un aspecto que me parece bastante interesante fue lo que mencionó también Susana, fue el tema de los cambios de problemas de investigación y también de metodologías nuevas. Por ejemplo, muy rápidamente, muchos estudiantes nuestros, a pesar de la diversidad que yo mencioné, hay en general 1/3 de los 15 estudiantes que entran todos los años, en general trabajan con museos de ciencia. Y muchos de ellos con públicos o profesores o públicos, o sea que involucra entrevistas, involucra grupos vocales y todo. Y eso también fue un aspecto que tuvimos que cambiar y crear metodologías distintas. Entonces, una estudiante, por ejemplo, Renata, hizo grupos focales por WhatsApp. Priscila hizo grupos focales con Zoom, con adolescentes. Entonces, hubo toda una serie de estrategias de hacer la recolección de datos que me parece también muy interesante y que abre oportunidades para otras veces. Entonces, Priscila, por ejemplo, esa que hizo con adolescentes en Zoom, en verdad ella viajó, pagó el pasaje de su bolsillo y fue a una otra ciudad para trabajar con un parque como del tipo parque de aves, del tipo zoológico. Llegó allí y todavía estaba abierto, pero ya no dejaron hacer la investigación. Entonces regresó a Río de Janeiro muy triste, muy frustrada y todo, pero tuve la idea de fotografar todo el parque, todo, y ahí hicimos muy rápidamente cambios metodológicos y se quedó muy lindo la disertación, muy provocativa, muy interesante y muy novedosa. También un otro punto desde el punto de vista metodológico es que, bueno, Susana mencionó también fake news y la relación entre política y ciencia, infodemia, una serie de temas. Pero también creo que Susana no mencionó un aspecto muy importante, fue porque varios de esos estudios que se presentaron, varios estudiantes de la turma del grupo de este año, se justamente empezaron a trabajar en eso. Fue la cantidad increíble de datos que ahora manejamos. Por ejemplo, un estudiante mío
yo soy la tutora, muy rápidamente es de doctorado, pero muy rápidamente solicitó un cambio para trabajar con diarios. Y nosotros trabajamos con investigación en diarios y tenemos un protocolo, una forma de investigación. Sí, todo bien. Incluso ya habíamos analizado la pandemia anterior del H1N1, no podemos decir que era la gripe porcina, pero es la gripe porcina, la que no podemos no referir así, pero la H1N1. Y, no, podemos hacer la comparación, usar la misma abordaje, todo. No, no podemos, porque en solo un diario tenemos 40,000 notas relacionadas a la COVID, o sea que hay todo un cambio y si trabajamos con redes sociales y fake news, por ejemplo, es también todo un otro desafío bastante fuerte. Entonces creo que tuvimos y tenemos que nos reinventar y por otro lado también es interesante porque en esta reinvención artículos relacionados a infodemia, a fake news, a COVID, a vacuna, publicamos muy rápido también, porque son temas muy interesantes, muy novedosos. Fuimos muy rápidos para hacer artículos relacionados a estos temas y también publicamos bastante. Creo que más o menos los puntos que me gustaría comentar y después para la parte de discusión podemos hablar más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Y entonces ahora es la oportunidad, ese es para Sandra, por favor. No te escuchamos, Sandra. Ahí estamos. Ahí me están escuchando. ¿Ahí me están escuchando? Sí, sí, ya. Perfecto. ¿Y está compartiendo la pantalla? ¿Están viendo? Bueno, ahí. Sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todos. Gracias a todas por mis colegas acá por compartir este espacio y por vernos virtualmente. México, Brasil, Argentina. Bueno, rápidamente les cuento, me presento rápidamente. Yo trabajo, soy docente, investigadora en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Argentina. Físicamente estoy en Bariloche, en la zona andina, digamos, ¿no?, de nuestro país. Y aquí trabajo en investigación, en temas vinculados con comunicación pública de la ciencia, en distintos aspectos. Uno de ellos es temáticas de museos, ¿no? Pero en particular estoy acá porque, soy la directora de uno de los posgrados que tenemos en comunicación de la ciencia, que es la especialización en divulgación de ciencia, tecnología e innovación, que está articulado con otro posgrado. Ahí les voy a mostrar como para que puedan ubicarse un poquito. Nosotros tenemos dos carreras, esta especialización que le llamamos EDICTI, ¿no?, que es la especialización que está bajo mi dirección, y tenemos una maestría en ciencia, tecnología e innovación, que tiene orientaciones, ¿no? Y dentro de esas orientaciones, que tiene 4 orientaciones, yo dirijo el ciclo orientado en divulgación. Entonces, esta especialización y este ciclo orientado en divulgación en realidad son carreras que están articuladas, ¿sí? Esta idea de 2 posgrados con 2 niveles diferentes de formación, ¿no? Para nuestro país existe la especialización, la maestría y el doctorado como niveles oficiales de posgrado. Nació, desde los inicios de la universidad, porque estamos a 11 años más o menos de la creación de la maestría, pero cabe decir que la Universidad Nacional de Río Negro es una universidad muy nueva para nuestro país, es una universidad que se creó en el año 2009, con lo cual estas carreras empezaron junto con la universidad, con sus ventajas y desventajas, ¿no?, de una institución que estaba en formación y consolidándose en el territorio incluso. La idea es que estas 2 carreras vienen trabajando articuladamente. Hemos hecho recientemente un cambio de plan de estudios en ambas, pero continuamos con las articulaciones, y de alguna manera, ambas carreras lo que tienen es, una base teórica,
digamos, y luego algunas materias teóricas, y luego algunos talleres específicos donde los alumnos desarrollan sus trabajos en distintos formatos comunicacionales. También existe, digamos, la posibilidad de que los alumnos hagan las dos carreras, como están articuladas, ¿no? Pueden hacer primero un nivel de especialización y luego un nivel de maestría, cosa que está ocurriendo en algunos casos. Pero una cosa importante es que ambas carreras siempre fueron concebidas y dictadas hasta este momento como carreras presenciales, ¿no? Por las características de nuestra región, nosotros estamos en la Patagonia, donde todo queda lejos, siempre hay 200 kilómetros al lugar más cerca, entonces nosotros hemos desarrollado un sistema de dictado presencial concentrado, digamos, en 3 días por mes, porque recibimos alumnos de distintos lugares de la Patagonia, de Cuyo, que es la región como que estaría al norte de la Patagonia, e incluso alumnos de la región de Chile, ¿no? Del sur de Chile. Así que esa es nuestra forma, nuestra forma habitual de trabajo. Y siempre tuvimos muchísima demanda de virtualidad, ¿no? A nivel nacional, o sea, tanto demandas de nuestro país, de distintos lugares del país, como del extranjero. En el país existen otras 2 especializaciones en distintos lugares, una en Buenos Aires, otra en Córdoba, pero bueno, hay gente de muchos lados, nuestro país es muy grande y hay necesidad además de cubrir otras áreas. Y también quería decir que, bueno, que tenemos una gran diversidad de alumnos con una diversidad de formación muy interesante, ¿no? Muy amplia. En estos años, bueno, hemos ido logrando varias cosas, la institucionalización, digamos, sobre todo del área de la comunicación pública, de la ciencia, dentro de la estructura universitaria. Incluso hemos introducido en las materias de comunicación pública en un doctorado en ciencias sociales muy reciente que acabamos de aprobar en nuestra universidad. Entonces, estamos como creciendo institucionalmente, ¿no? Esta es la idea digamos, esto es como un logro a nivel institucional, y después un impacto a nivel regional, en el sentido de que tenemos alumnos que están insertos en instituciones cercanas, ¿no? Para no detenerme en esto, digo también que, bueno, que también tenemos muchas dificultades, sobre todo en temas de costos, ¿no? Estamos lejos, nos tenemos que autofinanciar, tenemos muchos profesores de fuera de nuestra región, justamente también porque somos una universidad nueva. Bueno, y hasta ahora no nos habíamos puesto a responder a esta demanda de la virtualidad, digamos, que yo comentaba, porque por cómo es el sistema en Argentina, demanda todo, es hacer otra carrera, digamos, hacer una carrera virtual es hacer otra carrera, es dificultoso, no teníamos condiciones institucionales para hacerlo. Entonces, bueno, veníamos como esperando, ¿no? Pero frente a esta pandemia, que nos sorprendió, así como tuvimos muchos problemas, también tenemos muchas posibilidades. Entonces, eso nos ha hecho también pensar y empezar a caminar algunos caminos nuevos. Desde ya, como comentaban tanto Susana como Luisa, bueno, obviamente ha tenido que haber una adaptación en los trabajos en curso, o han aparecido nuevos planes y nuevos proyectos, ¿no? Frente a la pandemia se nos han abierto otras preguntas, ¿no? Como campo de comunicación. Pero después a nivel institucional, yo creo que también ocurrieron algunas cuestiones interesantes, como que no solo para los posgrados, también para el dictado de materias de grado, hubo una necesidad de mejorar muchísimo, ¿no es cierto?, todas las plataformas virtuales, ¿no? El campus que teníamos ya existente, pero bueno, hubo mucho desarrollo en este sentido, y entonces hoy tenemos una plataforma que nos permite una interacción que no teníamos hace 2 años atrás, realmente. Y también nos ha permitido avanzar en esta institucionalización de lo virtual, y hemos presentado oficialmente, digamos, para ser evaluada la maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación en formato totalmente virtual.
Y esa aprobación la acabamos de tener, es muy, muy reciente, con lo cual ya estamos proyectando abrir en el 2022 esta maestría en forma virtual, que como les decía, tiene un ciclo de orientación en divulgación de la ciencia y la tecnología. Estamos preparándonos para hacer los trámites correspondientes para pedir también hacer la especialización virtual. Ahora ya tenemos esta experiencia de haber creado la carrera virtual y bueno, y allí seguiremos, en ese camino seguiremos por el año próximo. Y bueno, un beneficio también de esta virtualidad ha sido que, bueno, la verdad que hemos integrado a varios docentes extranjeros a actividades y charlas, porque bueno, ha sido posible hacerlo a un costo, sin costo, que siempre es un problema para nosotros. No es que no tengamos ganas de que vengan, sino que estamos lejos y un financiamiento específico. Y en este momento estamos, como para cerrar, les cuento que además estamos frente a otro desafío, caminando todavía un poco en un terreno incierto, porque se va abriendo la presencialidad, pero todo el tiempo estamos como temerosos de cómo seguir, ¿no? Pero estamos organizando para marzo del año próximo, en Bariloche, el Congreso, la octava edición del Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, y ambas carreras estamos abocadas a la participación de los alumnos, ¿no? como colaboradores, como parte de este equipo. Y bueno, y ahí vamos, entre la presencialidad y la no presencialidad, definiendo un poco paso a paso a ver cómo podemos seguir, ¿no? Pero bueno, también esto lo entendemos como un espacio también de visualización y de interacción muy importante para nuestros alumnos, ¿sí? Así que bueno, medio dejo por acá como para tener tiempo de conversar. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Ahora voy a hacer una pequeña presentación. ¿Estoy compartiendo todavía? Ah, acá está. Sí, acá, sí. Ya está. Ajá. Listo. Perfecto. ¿Sí se ve? ¿No se ve? Ahora sí. ¿Ya? Ah, ok. Ahora sí. Bueno, pues Ahora sí. Bueno, yo soy Elaine Reynoso, soy la directora de Formación e Investigación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, les voy a comentar un poquito, les voy a contar cómo ha sido esta historia en nuestra dependencia. Entonces, a ver si puedo avanzar. Bueno, desde que comenzó la pandemia, bueno, al principio que estábamos en un par de meses en donde suponíamos que esto iba a ser pronto, que íbamos a regresar rápidamente, rápidamente nos dimos cuenta que no era así. Y quiero decir que desde ese momento, pues la UNAM no se ha detenido, no se detuvo y ofreció una gran cantidad de cursos a todo su personal docente, para capacitarlos justamente para dar todo este tipo de, para dar todas sus clases de manera virtual. Incluso, pues también, pues hubo, pues se implementó que hubiera exámenes de grado, de titulación virtuales. Y en nuestro caso particular, pues está el posgrado en Filosofía de la Ciencia, que tiene una línea terminal en Comunicación de la Ciencia, y que al igual que en el ITESO, y que en el Museo de la Vida formamos a investigadores en comunicación de la ciencia, pero con un enfoque pues más bien filosófico. En cuanto a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, en el 2019, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia es una dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, dedicada única y exclusivamente a la comunicación de la ciencia a través de sus dos museos, de programas programas de televisión, radio, por supuesto una gran oferta a través de la web, redes sociales, y yo dirijo una dirección que se llama la Dirección de Investigación y Formación e Investigación, en donde teníamos pues una serie de programas para formar a comunicadores de la ciencia, así como toda una oferta de educación continua. En el 2019, antes de que sospechábamos lo que iba a pasar en el 2020, pues estábamos en un proceso profundo de evaluación y reflexión de todos nuestros programas para formar a comunicadores de la ciencia.
Teníamos además una gran cantidad de peticiones foráneas, es decir, de otras instituciones que nos pedían que fuéramos a ofrecerles programas para formar a comunicadores de la ciencia. Hacíamos un análisis del contexto en cada caso y hacíamos un curso diseñado específicamente para los solicitantes, y teníamos muchísimas peticiones para ofrecer todo este tipo de cursos en línea. La respuesta siempre fue: no lo tenemos implementado. Todos nuestros cursos eran presenciales, pero la pandemia nos obligó a acelerar todos estos procesos, este proceso de reflexión y de evaluación de nuestra oferta, así como pues el traslado a actividades al formato virtual. Entonces, bueno, evidentemente, pues, ¿cuáles fueron los retos? Pues, al igual que mis compañeras, pues, entender estas nuevas formas de interacción entre profesores y alumnos en este formato, con estos formatos virtuales, el diseño de los programas, que implica, pues, una propuesta totalmente distinta, como seguramente, pues, les pasó también a mis compañeras. La necesidad de formarnos, porque no teníamos, pues, teníamos muy poca formación en esto, entonces hubo necesidad de capacitarnos o de reforzar nuestras competencias digitales. Y lo que fue interesante también, que tuvimos que establecer todo un sistema de trabajo que no lo teníamos, o sea, teníamos que integrar un equipo interdisciplinario, que conformara, por un lado, por supuesto, los divulgadores, los investigadores, pero también personas que tenían estas habilidades técnicas y personas que tenían la posibilidad, digamos, de hacer estas propuestas, digamos, pedagogos, pues, en este tipo de propuestas digitales. Entonces, bueno, pues fue una labor interesante esta integración. Y luego, bueno, los beneficios, al igual que mis compañeras, pues hubo muchas experiencias muy ricas, muchos aprendizajes. También a nosotros también nos vimos beneficiados de contar con participantes, estudiantes de otros países y del extranjero, pero también de profesores. Una cosa que me dio muchísimo gusto fue cuando lanzamos nuestro primer diplomado en el formato virtual, es que mucha gente me dijo: oye, yo siempre he querido tomar este diplomado y por fin lo puedo hacer. O sea, personas que no vivían en la Ciudad de México. Creo que una de las cosas muy interesantes, y esto me gustaría que lo abordáramos en la discusión, es que yo creo que la posibilidad de tener estos participantes de otros países, incluso o de otros estados de cada uno de nuestros países, fomenta una competencia muy sana y nos complementa como campo profesional. Yo creo que una de las cosas que nos beneficia es que, por ejemplo, yo creo que podríamos incluso recomendarnos, decir, bueno, si a ti te interesa más un enfoque, digamos, sociológico, pues ve al ITESO, ¿no? Por ejemplo, en el caso de personas que estudian en México o otros países, o sea, la posibilidad de tener gente de otros países nos enriquece mucho como comunidad de divulgadores, porque nos permite tener acceso a una gran diversidad y una gran diversidad de miradas y de enfoques. Entonces, yo creo que eso ha sido muy interesante. Ya mencioné la integración de este equipo multidisciplinario, pues también, pues al igual que mis compañeras, pues también nos hicimos de una serie de plataformas para llevar a cabo estos programas de educación continua. También se implementó un sistema de gestión de constancias digitales y bueno, y también pues fue necesario implementar los cobros a través de una plataforma digital, cosa que tampoco teníamos implementada y que evidentemente pues nos fue muy, muy útil. Entonces, como les comentaba, en el 2019, pues estamos en este proceso de evaluación y reflexión sobre qué se necesita para formar a comunicadores de la ciencia, qué es lo que todo comunicador de la ciencia debe saber. Y cuando nos cae encima la pandemia, pues evidentemente tuvimos que acelerar todo esto y además adaptarlo a esta nueva realidad virtual. Desarrollamos un nuevo modelo para la planeación de toda esta oferta de educación continua y en particular para formar a comunicadores de la ciencia, en donde nosotros decimos que es una especie como modelo planetario, en donde pensamos que queríamos tener como un núcleo duro, que era un diplomado básico, en donde dijéramos, bueno, esto es lo que todo comunicador de la ciencia tiene que saber para poder ejercer esta actividad de manera profesional, porque nuestros diplomados son profesionalizantes, tienen un enfoque muy práctico. Y después tener una serie de cursos complementarios que
ya más especializados para que el estudiante pudiera armar su propio currículum de acuerdo a sus intereses y sus necesidades. Salimos con 2 diplomados básicos, uno en periodismo de la ciencia y otro en comunicación pública de la ciencia. Y seguimos trabajando en una oferta de cursos y talleres especializados. Simplemente lo que dimos en el 2020, aquí están algunos de las temáticas, algunos tienen que ver con temas de ciencia, como astrofísica. Hemos dado cursos a profesores del nivel medio superior. Bueno, esto pues se dio en el 2020, que a los profesores nos buscan justamente para actualizarse en diferentes temas de ciencia. Tuvimos cursos, bueno, ofrecemos cursos para que la gente aprenda a escribir artículos de divulgación para que puedan comunicar la ciencia a través del medio escrito. Y bueno, pues lanzamos nuestro primer periodismo de la ciencia y bueno, pues seguimos con una serie de conferencias en diferentes temáticas y cursos para profesores. Y aquí está también la oferta de 2021. Y estamos trabajando en nuevos proyectos que tienen que ver con, más bien con evaluación y con investigación en comunicación de la ciencia, con teatro científico y otra serie de temáticas, digamos, ya más especializados en comunicación de la ciencia. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención y pues me gustaría pasar entonces, antes de pasar a la sesión de preguntas, le gustaría preguntarme a mis compañeras si quisieran agregar algo antes de abrir el foro al público. No, por mí está bien. ¿Sí? Entonces pasamos a, ¿hay preguntas? O si ustedes tienen alguna pregunta que quisieran hacer a sus compañeras. Gladys, dice Gladys, alzó la mano. Yo no sé si Gladys puede puede tener voz. Nicolás, ¿puede orientarnos si Gladys debe poner la pregunta en el chat o si puede ligar Creo que sí Ahí puede. la acabo de habilitar. Acabo de habilitar a Gladys para que pueda hablar. ¿Sí? Sí, ahí sí me parece que puedo iniciar, sí. Gracias, muchas gracias por las presentaciones. Soy Gladys Hayashida de la Universidad de Antofagasta, de acá de Chile. Muy motivante, la verdad es que quiero interactuar con ustedes porque de verdad son referentes importantes para nuestro equipo, que es Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Antofagasta, ya que nosotros comenzamos este año con un diplomado de divulgación científica y partimos como un programa de formación que luego la universidad se interesó mucho porque fuera diplomado y completamos 147 horas tuvimos que cumplir, digamos, con ciertos requisitos para que la universidad lo validara. Sin embargo, escuchándolas a ustedes con su experiencia han tenido que adaptar al formato remoto. Hoy no las veo, veo solamente mi nombre acá, pero no importa. Pero nosotros no, como comenzamos este año, si bien es cierto, lo teníamos pensado y planificado en formato presencial, porque esto fue un proyecto que nos habíamos adjudicado antes de la pandemia, nuestra primera experiencia es remota, no ha sido presencial. Entonces, la verdad es que nosotros nos estamos proyectando ahora y coincido con lo que ustedes han abordado, de que si bien es cierto, fue súper difícil adaptarnos a un sistema porque necesitábamos nosotros ver cómo lo íbamos a hacer, ya que teníamos todo planificado para hacerlo presencial y lo iniciamos en formato remoto. Si bien es cierto, vimos muchas oportunidades, como es la participación de diferentes docentes que estaban en otras partes y también coincidimos con que los estudiantes también estaban distribuidos en distintas partes del territorio, que fue muy positivo. Mi pregunta hacia ustedes, o más bien también como una orientación, ¿cómo se proyectan? Ya llegó este sistema, digamos, online, llegó para instalarse y para ver esta oportunidad y para seguir. Pero hay también algunas falencias, por ejemplo, en el caso de nosotros que creamos productos durante este proceso, se necesita muchas veces la presencialidad. Entonces, ¿ustedes cómo están pensando abordarlo, generar
dos versiones de estos posgrados, uno presencial, uno virtual, híbrido, trabajar con híbrido. ¿Cómo lo piensan hacer? ¿Cómo se están proyectando eso? Para también nosotros poder sacar de su experiencia algunas orientaciones. Excelente pregunta, Gladys, y era una pregunta obligada. Y entonces, bueno, me gustaría escuchar a mis compañeras. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Sí, Gladys, un gusto escucharte. Yo puse mi correo en el chat para ti y para otras personas que les guste entrar en contacto conmigo, está ahí. Yo pienso que podemos usar los recursos que usamos, por ejemplo, para involucrar personas de otros países, para hacer procesos de selección y todo, pero creo que hacer una maestría en línea tiene un abordaje bastante distinto. Lo hicimos porque era necesario hacerlo, pero no creo que podamos seguir exactamente con esa estructura para el próximo año si no tenemos pandemia, por ejemplo. Yo creo que son abordajes didácticos muy distintos. Ese es el primer punto. No creo que híbrido sea sencillo. La semana pasada yo estuve en bueno, no era una maestría, era un evento que fue híbrido y fue bastante complejo porque es muy distinto que hablemos en línea todos o que una parte esté en línea y la otra parte esté presencial. Los que estaban en línea perdían un montón porque había dinámicas y otros temas que estaban como estaban ahí, pero no mucho. Entonces, creo que abre oportunidades, pero creo que para hacer en línea hay que hacer otra cosa, no lo que hicimos. Esa es mi opinión, no sé. Susana, Sandra, ¿quisieran comentar? Sí, yo coincido. Bueno. O sea, es muy complejo, o sea, creo que no puede ser. ¿Estabas por hablar, Susana? Se superpusieron. Digo, coincido con Luisa que no puede ser lo mismo, digamos, ¿no? Que las dinámicas y que pedagógicamente es diferente lo que, digamos, las formas en las que uno trabaja. Todo lo que hicimos fue emergencia, digamos, ¿no? Fue de emergencia, había que hacer algo, estábamos ahí, y bueno, y aprendimos un montón, pero y uno rescata, ¿no? Rescata cosas para hacer. Pero en el caso nuestro, que comentaba que estamos por empezar en el 2022 con la maestría virtual, lo que se proyecta es hacer en simultáneo, digamos, estar como en simultáneo carrera virtual y carrera presencial. Ese es un esquema que en realidad existe en otra maestría que tiene muchos años en nuestro país, el campo de TS. Y bueno, y de alguna manera se va a probar de hacer ese doble, es como hacer doble, pero al mismo tiempo, pero con dos propuestas diferentes, ¿no? Como que no es lo mismo, no es que vamos a filmar la clase que da el docente en el lugar, ¿no? Entonces, es complejo, pero bueno, vamos a abordar esto con la maestría, como les decía, y bueno, vamos a ver qué aprendemos también para encaminarnos después también hacia la especialización, ver si lo podemos hacer con este doble formato. Pero sí, son dos, creo que la enseñanza a distancia, la educación a distancia tiene una trayectoria importante, ¿no? Hay mucha gente que trabaja con educación a distancia hace muchos años, con tecnologías que van cambiando, pero la educación a distancia no es nueva, y hay mucho que abrevar, ¿no? En ese campo. Susana, ¿quisieras comentar algo? Sí, gracias, Elaine. Pues bueno, para no repetir lo que dijeron mis colegas Sandra y Luisa, que estoy de acuerdo, son dos cosas diferentes y demandan estrategias, recursos pedagógicos y muchas infraestructuras diferentes, ¿sí? Entonces, lo que estamos nosotros planteando en futuro inmediato es
esta capacidad, o sea, aprovechar esta capacidad de adaptación. Es decir, no sabemos si realmente la pandemia terminó ya, si se van a volver a presentar circunstancias que nos obliguen a mantener estas modalidades, y pues continuaremos por lo pronto en formato híbrido, pero tal cual, como una situación de emergencia, una respuesta a esto, pero no pensando que será la modalidad que permanezca. Nuestra intención es para el próximo, no primavera, pero sí otoño, ya estar totalmente de manera presencial, si las condiciones lo permiten, pero sí aprovechar, digamos, el aprendizaje de todo esto para tener, por ejemplo, seminarios remotos, seminarios cortos con invitados internacionales en línea, cosa que no habíamos tenido antes y que ahora pues nos ha resultado muy productivo. Seminarios de, no sé, 3, 4 días, porque la interacción virtual muy sostenida, muy larga, es muy cansada, eso ya lo hemos visto, aunque los estudiantes pongan mucho de su parte, es cansado, ¿no? Entonces, más bien es eso, regresar a la modalidad presencial, aprovechar algunos aprendizajes para algunas actividades y algunas cuestiones a distancia, pero no estamos ni siquiera pensando en establecer una modalidad, es decir, otra maestría paralela como si lo está pensando Sandra o lo están pensando allá. Nosotros no estaríamos en condiciones de hacerlo, más bien es aprovechar lo que se aprendió, pero mantener nuestra modalidad presencial si las condiciones del mundo lo permiten realmente, ¿no? Sí, bueno, mi respuesta sería similar a las de mis compañeras. Nosotros probablemente hagamos algo también igual, no híbrido, me parece que es muy complicado, pero probablemente sí mantengamos una cierta oferta virtual. Es algo que estamos evaluando todavía. Nos quedan 5 minutos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o si quisieran agregar algo. Si quisieran cerrar, Luisa nos hace una invitación a participar en un foro. Brasil-Portugal. Sí, eso porque justamente con el tema de hacer cosas en línea nos dimos cuenta que podríamos hacer todo un foro y involucramos las 2 maestrías de Brasil con las 3 de Portugal y vamos a hacer el 2 y 3 de diciembre, es decir, jueves y viernes de la próxima semana, este foro que es gratuito y abierto para todos. Así que si quieren escuchar portugués y hacer ustedes el portuñol, son muy bienvenidos. Muchas gracias. Pues yo creo que vamos cerrando porque nos quedan unos cuantos minutos para no alterar el programa. ¿Quién quiere empezar? Susana, ¿tú quieres algunas palabras de cierre? Bueno, muchas gracias, Elaine. Agradecer nuevamente esta oportunidad y pues quedarnos con la cuestión de la evidencia de que compartimos muchas cuestiones en esta experiencia, ¿sí? Que ha sido difícil pero enriquecedora y que pues creo que nos invita a mantener este contacto, ¿no? De una manera mucho más permanente para poder enriquecer nuestros propios programas de la mejor manera. Lo que decías, Elaine, invitarnos a participar, organizar foros de esta naturaleza, quizás con más profesores, estudiantes y demás. Y bueno, y además no perder de vista que esta es la primera pandemia que vivimos, pero el mundo es muy complicado, no sabemos qué viene después y que tenemos que tener esta capacidad de adaptación permanente. Esperemos que no venga otra pandemia de esta naturaleza, pero sí, uno, que no ha terminado, y dos, que pues demanda siempre una enorme capacidad de adaptación que tenemos que estar como muy pendientes y que tenemos que incorporar en la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Que sean capaces también de adaptarse a condiciones cambiantes. Y muchas gracias nuevamente. Un Muchas gusto gracias. compartir este foro con ustedes. Muchas gracias, Susana. Luisa. Sí, primero que me gustaría algo que ya debería haber hecho, pero no lo hice, agradecer a Elaine por proponer esta sesión. Me parece que es muy importante que las maestrías, doctorados y especializaciones en divulgación de la ciencia tengamos espacios comunes para hablar. Tenemos muchos desafíos, es un campo académico nuevo, en términos de, no práctico, pero en términos de formación y de investigación.
me parece muy importante que mantengamos oportunidades como esa. En la red PCST creamos ahí en nivel internacional un fórum específico para Teaching Science Communication y vamos ahí también a hacer un mapa para conocer más las experiencias que hay en todos los países. Pero me gustaría proponer que tengamos también este espacio específico para América Latina para que podamos compartir más. Muchas gracias a todos y a mis compañeras de sesión. Muchas gracias, Sandra. Sí, me pliego a que me parece que el intercambio hay que sostenerlo y mantenerlo y además profundizar, ¿no? Tener espacios donde podamos charlar con más tiempo, pero en este intercambio internacional y en trabajar en una perspectiva latinoamericana, ¿no? No solo compartir nuestras experiencias, sino pensar qué comunicación pública de la ciencia precisamos en América Latina. Eso. Pues muchas gracias. Yo recuerdo que con Luisa hicimos justamente un estudio sobre los programas y para formar a comunicadores de la ciencia y los posgrados. Que, por lo visto, ahora con lo que acabo de escuchar de Gladys, creo que hay que actualizarlo, pero sería, justamente me encanta esta idea de tener una perspectiva latinoamericana. Creo que nos complementamos, creo que nos tenemos que apoyar entre nosotros. Por un lado está, por supuesto, esto que hemos aprendido, ¿no? A invitarnos a incluir estudiantes de otros países, maestros de otros países, ponentes especiales, pero creo que también es muy importante que estemos muy sensibilizados a que yo mencioné durante mi presentación, que cuál es, digamos, qué es lo que ofrece cada uno de estos programas para poder orientar a los futuros comunicadores de la ciencia que están buscando un programa, porque la comunicación pública de la ciencia es un campo muy diverso, muy heterogéneo, y creo que pues aquí tenemos 5 miradas, tenemos 4 miradas diferentes, hay más seguramente, y sería muy bueno poder orientar a los estudiantes para que busquen la más apropiada. Y pues con esto cerramos y pues muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Un abrazo. Hasta luego.